Bienvenidos a un análisis rápido de pérdidas de vía formativa de Amintrek. Recordemos que el propósito de estos análisis es apoyar en la formación de bases para una ingeniería de riesgo sólida. Vamos a analizar en esta ocasión un incendio un poquito diferente. Esto sucedió hace un par de días en la planta de Coamo, en Campo de Mourão, en Paraná, Brasil. Algunos datos, esto vamos a analizar esta fotografía un poquito más adelante, que, que tiene varias cosas que observar. Y algunos datos del siniestro lugar, nuevamente la planta de Coamo, en Campo Mourão de Paraná, Brasil. La fecha fue el 14 de mayo de este año, del 2026. El tipo de siniestro, este fue un incendio en una torre de enfriamiento. Y sucedió cuando estuvieron el personal en periodo de mantenimiento que se tiene. Muy bien, algunos datos. La planta se dedica al procesamiento de semillas oleaginosas para aceite vegetales comestibles y específicamente la semilla de soya. Nada más para tener una idea, ellos procesan 4.000 toneladas de soya diarias y este fue un incendio que se controló, de acuerdo a los reportes de las redes sociales y también algunos medios de información. Analicemos un poquito los hechos. Primeramente, como me gusta revaluarlo, una fotografía de satelital. Aquí podemos ver varias cosas. Es una área de la planta. Es un área, pues, es ubicada en un área más rural porque tiene llena de campos de cultivo, pero esta es el área donde están las torres de enfriamiento. Aquí las estamos viendo. Ahorita vamos a ver también algunas fotografías de lado, pero aquí es donde está. Quiero que observemos también todos los edificios, tanques que se encuentran en cada una de estas que vamos eventualmente. Vean la separación que se tiene de aquí a acá. Ok, esa es una separación muy pequeña que se tiene con estos tanques de semilla. Y también tenemos esta distancia, este tanque elevado de agua, que básicamente hacía un cálculo visual, estimando está como de unos 35 a unos 40 metros de altura que se tiene. Ok, vemos esta estructura que se tiene aquí también, este edificio metálico. Las paredes ahorita las vamos a ver y básicamente sería la primera. La otra es, se reporta el origen, como comentaba, en estas torres de enfriamiento que se tienen durante un periodo de mantenimiento. Es importante saber que las torres de enfriamiento normalmente, el primer comentario es que nunca se van a incendiar. Ciertamente cuando están mojadas no se van a incendiar como tal, pero cuando están, y claramente en estos tipos cuando están sin operación o durante el mantenimiento, es ahí donde aumenta el mayor riesgo que se tiene. ¿Ok? Entonces es importante ver que las torres de enfriamiento en esas condiciones sí se van a quemar. Muy bien, ahora voy a revisar tantito un video que encontré en esto. Vamos a verlo tantito, lo voy a parar, pero unas cosas que quiero que veamos aquí es que vean la cantidad de las flamas, ¿no? Las flamas que se tienen, observemos en esta parte bastante altas. Vean este transportador que se encuentra aquí, el tipo de paredes y observen aquí en esta toma. Esta toma tenemos los bomberos. Observen dos cosas, lo voy a tomar otra vez. El tipo de chorro de agua de esta comparada con esta también. Aquí abren un poquito más el chiflón en alguno, pero pareciera que hay más agua acá. Estas de aquí son mangueras de 1,5 pulgadas. Las mangueras de estaciones de manguera no son hidrantes, no están catalogadas como hidrantes, son estaciones de manguera. La estación de manguera tiene su limitación en cuestiones de hasta 100 galones por minuto a 65 libras. Los hidrantes son 500 galones a 100 libras, entonces hay mucha diferencia para combatir. Realmente estas, de acuerdo con NFPA, la 1960, indica claramente que su limitación está para la cuestión del conato, es decir, durante la primera etapa del fuego, no un fuego desarrollado como tal. Así que es importante también estar muy conscientes de que si yo tengo estaciones de manguera, no van a
a apoyar mucho para la cuestión del control. Puede ser que sí, pero no están diseñadas ni están catalogadas como estas. Así que voy a darlo nuevamente. Vean las flamas, las llamas que se tienen y las personas que están tirando agua, ¿no? Ok, todo el mundo ahí filmando, por eso hay cantidad de información, pero vean, toda esta agua está en la de la izquierda, en esta de aquí, como pareciera que está enfriando esta parte de esta estructura. Muy bien, analizando un poquito más, vean que esta toma está, vamos a ver ahorita la toma del otro lado del edificio de esta área, así que es esta. Aquí vemos, nosotros estábamos en esta otra, en el video de este lado de la planta, ahora estamos acá. Vean que aquí se ve más cercana, vean esta es una estos son granos, aquí vemos elevadores y también hay chutes de donde van cayendo. Entonces supongo, obviamente, que aquí hay granos, ¿ok? Para tener aquí granos, el tipo de construcción de esta no es resistente al fuego y está un poco más lejos, ok, está bastante más lejos, pero es un problema. Ahora, todo este humo, no hubo corriente de viento que pudiera hacer que el humo entrara y empezara a contaminar otras áreas. Esta otra fotografía, vemos aquí un transportador. Este transportador, es difícil saber ahorita la distancia, pero no está muy lejano. El calor intenso con este tipo de fuego que se tiene, muy probablemente esto sí se vio afectado en esta parte. Esta parte no está quemando, esa es parte de la de atrás. Pero si el transportador aquí es de una de banda combustible, el fuego se pudo haber ido muchísimo más rápido. Afortunadamente se controló, pero no veo yo en ninguno de los videos que estuve observando que trataron ellos de controlar para que no se les propagara para otros lados. Así que eso es un error que tuvieron aquí, de que nada más se enfocaron a atacar donde está el fuego, pero no consideraron la cercanía de edificios que se pudieron haber afectado o radiado el calor hacia el interior, enfriando las paredes, ni tampoco tuberías, puentes de servicio, porque se colapsan. Se colapsan cualquier tipo de líquido que estuvieran ahí, inflamable, combustible, hubiera sido el escenario todavía muchísimo más grande y ahí estaría fuera de control. La otra es, este tipo se pudo haber ido el fuego a través de los transportadores a otras áreas y el fuego hubiera sido totalmente fuera de control. No estuviéramos en esta situación. Ahora bien, una cosa importante, y eso lo pongo, y que después del incendio, muchas veces el análisis te dice, no, pues ya apagué el fuego, se controló de una otra manera, se consumió más que se controla, porque no sé realmente los incendios de torres de enfriamiento, sumamente difíciles controlarlos. Estas eran pequeñas, pero cuando hay varias celdas en las torres es mucho más difícil y dependiendo del tipo de material. Ahorita voy a hablar un poquito de eso. Así que aquí la pregunta, ¿y qué después del incendio? Después del incendio también se tiene que hacer una evaluación, y más en este tipo de áreas, porque se puede tener afectación a otro tipo de estructuras. En especial, me voy ahorita nada más a hacer unos comentarios. Específicamente hay más, pero por el tiempo, vemos este es el tanque elevado, más o menos calculando 5 metros de distancia en cada una de estas. Estaríamos hablando, como decíamos, 35, 40 metros. Todo esto es agua. El agua bastante pesada y vemos que esto obviamente se ve que es concreto y del concreto obviamente tiene sus varillas. Sabemos que cuando hay el calor, la radiación de calor va a afectar y va a las características tanto de las varillas de acero como las cuestiones del concreto, dos materiales totalmente diferentes, pero me va a mí a afectar la cuestión estructural de lo que sería toda la base de concreto, todas esas columnas que se tienen ahí. No estamos viendo nada de la cuestión de estabilidad estructural. No está, esta área no es área sísmica y ni tampoco área de gran viento, pero ciertamente el peso, y podemos ver que esto va a funcionar como un péndulo. Entonces, aquí sí es importante ver tanto la cuestión estructural como también después del fuego, aquellas partes que fueron afectadas más por la radiación. Y la razón es esta. Voy a entrar en un par de gráficas de una cuestión más gráfica. Es importante entender cómo se comporta cada uno de los elementos.
durante un incendio. Esto es una gráfica de que me está viendo la compresión, la resistencia del concreto y ver cómo se va degradando a medida de la temperatura. Cada de las curvas 1, 2, 3, 4 y 5 corresponden a diferente tipo de concreto que se tiene. Ahí abajo, ahí todos los agregados que se les puede estar metiendo. Pero si yo tomo, por ejemplo, la curva central, esta, podemos ver en algunos, todo depende del concreto, no necesariamente es la misma, pero hay que saber cuáles fueron los agregados y va a tener cada uno su diferente curva. Pero aquí tenemos la resistencia del concreto. Observemos que rápidamente ya estamos en punto 8 aquí a unos 300 grados más o menos, sí, unos 300, 400, 350 grados. Tenemos ya punto 8 del valor de su compresión. Entonces, si el peso, si hay que ver el cálculo, dependiendo, pudiera ser, no estoy diciendo que va a poder pasar, pero esto, si estaban expuestos a este tipo de calor y el peso, toda esa estructura va a estar empezándose a fatigar y pudiera ser, no digo que va a pasar, pero pudiera ser de que durante un tiempo, puede pasar varios años, en donde la estructura del concreto se va a poder simplemente fallar. ¿Ok? Se fatiga y se puede colapsar y toda esa estructura con todo el agua se va a caer para un lado, afectando las áreas ahí continuas. Entonces es importante conocer que el concreto, no porque lo vemos y no pasó nada, al concreto no le pasó. Normalmente vemos que aproximadamente aquí básicamente a esta temperatura, más o menos unos 550, ya casi está a la mitad. Es totalmente, y aquí ya falló, ¿no? Totalmente. Y vemos cómo cae después rápidamente. Tiene una parte de la curva más lineal. Ahora bien, esto mismo, hay una cuestión que quiero que enfoquémonos en esta gráfica. Esta gráfica es el módulo de elasticidad, o otra manera de conocerlo es el módulo de Young, que básicamente el módulo de Young está en términos de la rigidez del material, y mide su capacidad de deformación elástica ante una fuerza aplicada. ¿Ok? Por ejemplo, si yo la aplico, va a regresar a la misma, pero depende, o sea, si yo le estiro mucho como si fuera una liga o un resorte, el resorte lo puedo ya no regresa, entonces yo ya habré ya excedido su módulo de elasticidad que me permite el regreso. Pero aquí es en términos de la temperatura. Vemos cómo también ese módulo de elasticidad va cambiando. Cambia su resistencia, una, puede colapsar, y también módulo de elasticidad ante una otra fuerza no puede llegar y pudiera llegar a un colapso. Entonces es importante evaluar también las otras estructuras. Los edificios que se tenían alrededor en las fotografías se vieron que eran algunos, no todos, ¿verdad? Metal y otros de ladrillo que se veían, ¿ok? Habría que verlo con más claro, habría que analizar qué tipo de ventanas, qué tipo de cosas se tendría para ver si no se hubiera extendido a otra parte. El espacio que tenían entre edificios y las torres no era lo correcto. Por lo tanto, independientemente, esto se debió de haber instalado una protección a los edificios. No todo ese va a ser rociadores, pero es importante la pregunta que todo mundo o muchos se hacen: ¿se deben proteger todas las torres de enfriamiento? La respuesta es no, no se deben dar proteger todas. Aquí sí hay que evaluarlas tanto en cuál es principalmente su función, qué tan críticas son, cuál es su ubicación. Vemos en la primera fotografía, este es estas están arriba en un techo, claramente estas se ven que son para un sistema de amoníaco, que se ven ahí aparentemente, pero están en el techo. Difícil para poderlas, combatir en caso de fuegos. El relleno que se tiene aquí, lo negro, todo esto es material de PVC. La fabricación, esta es metal, esta otra, este es PVC, todo, y el material es también PVC. Entonces, estas se van a estar en un riesgo mucho mayor. Aquí tengo una, dos, tres, cuatro celdas. Sumamente difícil. Esto se prende y no hay manera de ponerlo. Otras, un poquito más comerciales son estas. Vean la cercanía. Estas llegan a prender. Vean los motores. Normalmente puede haber un corto en esta parte.
y estas pueden incendiar el material combustible. Con esta pared no tienen la distancia correcta, están todas juntas. Hay estándares que me van a indicar cuáles son las separaciones entre edificios y tengo que ver las capacidades, el tipo de materiales que se tiene y también aprobaciones. Hay aprobadas por FM ciertamente que me dan ciertas ventajas. Esta otra fotografía es otra torre de enfriamiento con múltiples celdas, ¿ok? Entonces estas presentan también mucho más riesgo y otro tipo de problema que se pueden tener. Normalmente todo este material es de PVC, entonces todas estas esperan que se lleguen a quemar en caso dado. Ahora, regresando al siniestro, ¿cómo se pudo evitar el siniestro? La respuesta nuevamente es sí, sí se pudo haber evitado. ¿Ok? Entonces, esa es una de las cosas que sí tenemos que entender y saber entonces en dónde se origina el problema para saber qué se puede haber realizado. Y hay dos puntos. En primer lugar, aquí se debió haber monitoreado, porque muy probablemente va a haber, tuvo que haber sido algo de permisos de trabajo en caliente, alguna chispa que cae, no va a prender muy rápido, cae la chispa y entre los lugares va a tener esta combustión que se conoce como latente y puede durar 1 o 2 horas y después prenderse. Entonces hay que entender también los diferentes tipos de combustiones que existen y después viene aquí supervisión durante mantenimientos. Hay que estar parte de los permisos de trabajo en caliente, si se hacen, o sea, es importante realizarlos. Protección manual adecuada, y hablo adecuada porque aquí utilizaron sus estaciones de manguera de 1,5 pulgadas, pero debieron de haber tenido hidrantes alimentados mínimos por 6 pulgadas y para poder dar el caudal y presión adecuada para atacar el fuego ya en una etapa de este desarrollo. La ubicación, aunque esto no se pudo haber hecho nada, pero cuando se diseña hay que checar bien las ubicaciones y como había dicho, otros materiales de fabricación, aprobaciones y todo esto, distancias entre equipos y también con edificios. Y obviamente evaluar todo el área alrededor para ver si no se tiene ningún tipo también de riesgo durante y también que me pudiera yo enfocar, porque eso casi nunca se hace, evaluar después del fuego. Ahora, vamos como ya para terminar, recordemos que existen muchos otros casos en donde los incendios de estos simplemente no se pueden hacer nada. Este ya es de múltiples, vean ahorita, no, este fuego no se puede controlar. Esto se tiene que esperar hasta que se consuma. Entonces, dentro del diseño, en esto se tiene que considerar que el fuego se pueda limitarse y no vaya a propagarse a otras áreas. Muy bien, los invito a todos a que vuelvan a checarlo y pues, estén verificando el canal.